¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, la emisión de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde revisamos el quehacer cultural que se desarrolla aquí, en el Palacio Legislativo. Esta semana estuvo intensa. Vimos la exposición Mezcal, Fiesta y Tradición de Nuestra Tierra. Se presentaron 3 libros en verdad interesantes y 2 muestras de artesanías. Veamos el resumen. El pasillo del edificio H se llenó de inspiración, amor, amistad. Promover una buena salud mental y una autoestima sana son los valores que rodean la obra de Karen Castilla, quien desde 2019, por medio de su sello personal como ilustradora, compartió aquellas frases que le ayudaban personalmente, día con día, a evitar decaimientos emocionales. En la inauguración de su exposición en este recinto, Bálsamo para el Alma, la joven artista compartió cómo, desde hace casi 5 años, decidió compartir una serie de ilustraciones originales, así como talleres sobre lenguaje gráfico y visual con el propósito de hacer mujeres y hombres más felices. Agradeció tomar la decisión de iniciar este proyecto, pues le ha llevado a exhibir su arte en otros países como España, por lo que incentiva a las juventudes a crear y procurar su salud mental. Aprender a concientizar fue la premisa en las presentaciones de los libros que encontraron cabida en el espacio cultural San Lázaro de este recinto. Por un lado, el libro Reflexiones sobre los límites de la libertad de expresión, del doctor Eduardo Lima Gómez, así como Prisión Preventiva, de la autoría de la doctora Marisela Cifuentes López, nos permite comprender algunos de los temas más actuales a discutir en materia de vanguardia legislativa, como lo es el discurso de odio y el derecho de réplica. El maestro Rafael Pulido Lara presentó en la zona C de este recinto el libro de su autoría Mi origen migrante. Esta es la segunda publicación del autor, pues en su primer libro, Bitácora Migrante, reúne las historias de 14 migrantes mexicanos donde el autor viaja a las ciudades natales de cada uno de ellos. El autor conoció y experimentó sus tradiciones, gastronomía y costumbres, es decir, la cultura que les impulsa a la búsqueda de una vida mejor. Mezcal, Fiesta y Tradición de Nuestra Tierra fue el título de la exposición gráfica del artista plástico Raúl Armando Prieto Jiménez, presentada en el vestíbulo principal de este recinto. Originario de la ciudad de Oaxaca, su inclinación artística siempre estuvo presente en la vida de Raúl Prieto, pues antes de dedicarse enteramente al arte gráfico, la arquitectura fue la primera elección para su preparación profesional. La exposición cuenta con más de 10 piezas que reflejan con orgullo la tierra del artista, ya que menciona que celebrar es una parte esencial en las tradiciones de la capital oaxaqueña. Celebramos en este recinto las habilidades de 2 segmentos sociales, que mediante la cultura, su consumo y promoción, todas y todos podemos construir el cimiento de una sociedad consciente, diversa y empática hacia todos sus integrantes. El talento de personas de la comunidad LGBTTIQ+, se promovió en el Mercadito de Colores, también llamado La Mercadita. En él se presentaron artículos diversos, tales como joyería, peluches, botanas, piezas de arte contemporáneo en forma de ilustraciones originales, pintadas a mano en playeras realizadas ahí mismo en el espacio. El corazón de Guerrero late en el Palacio Legislativo. En una búsqueda por ayudar a mujeres, hombres, así como a sus familias que se dedican a la producción artesanal en sus distintos tipos, se inauguró un espacio de compraventa en dicho título, Corazón de Guerrero. En él, el arte del Estado se percibía por todos los sentidos. Brillaba en el oro y plata de Iguala, se olía por medio del pan artesanal, mermeladas, mole, habas enchiladas, así como el inigualable sabor de chapulines tostados sazonados con sal, limón y ajo. Se podían apreciar los fuertes tejidos de huaraches, vestidos y blusas que se posicionaron al lado de sombreros, aretes, collares, bolsos, cinturones y zapatos de cuero. Todo hecho por manos artesanas, que buscan en cada compra una forma de trabajo que honra a sus tradiciones familiares, enriqueciendo así a México y su cultura. Hace unos días se cumplieron 48 años del fallecimiento de José Maximiliano Revueltas Sánchez, un escritor, filósofo, revolucionario y activista político mexicano que todos conocemos como José Revueltas. La doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, nos platica sobre su obra.
quiero platicar un poco con ustedes acerca de los libros que tenemos en los acervos de estas bibliotecas de la autoría de José Revueltas. Tenemos de hecho las obras completas, aquí podemos verlas, son 7 tomos que compendian una obra muy profusa y de muchos géneros. José Revueltas no solo fue novelista, cuentista, también fue dramaturgo, un gran cronista, y bueno, estas obras completas también incluyen sus memorias, sus guiones cinematográficos, en fin, es un autor muy prolífico. Quiero recordar que José Revueltas nació en Durango en 1914 y es miembro de una familia de grandes artistas, destacados artistas en distintos órdenes. Por ejemplo, uno de sus hermanos es Silvestre Revueltas, un extraordinario músico que perteneció a la corriente del nacionalismo. También es hermano de Fermín Revueltas, un pintor estridentista, y de Rosaura Revueltas, quien fue actriz, bailarina y escritora también. La Palabra Sagrada, que es una antología de relatos seleccionados por José Agustín, otro importante escritor mexicano. Y también les recomiendo este libro, Los Errores, que está editado por ERA, Editorial ERA, y que fue publicado originalmente en 1964. Hay que recordar que la obra de José Revueltas fue proscrita en distintos ámbitos. De hecho, fue retirada de circulación. Digamos que padeció estos señalamientos en su contra que dificultaron el acercamiento a todos sus libros. Es por eso que es tan importante recuperar a un autor como él. Estas obras reunidas fueron editadas por Conaculta y por el Fondo de Cultura Económica. Incluyen, por ejemplo, este volumen de crónicas. La primera es sobre 1968, México 68, Juventud y Revolución, y la otra es Visión del Paricutín. José Revueltas fue encarcelado varias veces. De hecho, fue encarcelado la primera vez cuando tenía 15 años. Fue llevado a una correccional. Después fue encarcelado dos años después, 2 o 3 años, cuando tenía 18, porque participó en una huelga de trabajadores, y luego fue encarcelado otras 2 veces más. Una cuando tenía cerca de 20 años y la última cuando el movimiento del 68. De hecho, fue señalado como uno de los ideólogos principales del movimiento del 68. Bueno, pues para terminar, solamente quiero señalar que algunos de estos libros se dedican a los cuentos completos. Por ejemplo, el tomo 3, que incluye El Apando, Dios en la Tierra, Dormir en la Tierra y Material de los Sueños. Y bueno, pues son algunos de los principales relatos de José Revueltas. Les reitero la invitación a leer la obra de José Revueltas como uno de los grandes autores mexicanos del siglo XX. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa del Palacio Legislativo de San Lázaro y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, ubicada en Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Son acervos multidisciplinarios en los cuales se encuentra la obra de José Revueltas. En nuestra sección Símbolos de la Cámara, les presentamos la colección Alas de Talavera, imágenes del águila mexicana, que está ubicada en la ex garita de San Lázaro. La colección Alas de Talavera, imágenes del águila mexicana,
Es un tesoro cultural que refleja la riqueza histórica y simbólica de México a través de la representación del águila real mexicana en la tradicional técnica de la talavera poblana, compuesta por 42 obras que abarcan desde la época prehispánica hasta la contemporaneidad. Esta exposición ofrece un viaje fascinante a lo largo de 500 años de historia mexicana a través de la imagen del águila. La lectura de las distintas representaciones del águila inician en la parte superior izquierda y concluyen en la parte inferior derecha, es decir, el orden que se debe seguir para apreciar la evolución de las águilas es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Es importante destacar este punto, ya que la finalidad de esta obra en su conjunto es exponer cómo a lo largo del tiempo se ha incorporado y eliminado distintos elementos de la interpretación de uno de los símbolos más representativos de México. En su totalidad, esta exposición ilustra claramente el sincretismo que ha caracterizado a México desde el siglo XVI hasta nuestros días. Las diversas interpretaciones que se han realizado a través de la historia de la mítica águila real representan elementos de la cultura indígena prehispánica, así como elementos de la cultura española. Si bien la riqueza y complejidad de estos elementos pueden variar en cada representación, todas nos ofrecen una ventana hacia los distintos estilos artísticos que han florecido en México, desde las representaciones indígenas precolombinas hasta las interpretaciones modernas. La colección ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre el significado y la importancia del águila real en la identidad nacional. La representación del águila real más antigua de esta colección data aproximadamente con 1500 años de antigüedad, 500 años después de Cristo, la cual está plasmada en un sahumerio prehispánico que pertenece a la colección de objetos arqueológicos del Museo La Quemada en el estado de Zacatecas. Entre los elementos constantes que vemos a través del tiempo en la representación de este símbolo se encuentra el águila, la serpiente, la piedra y el nopal. Estos 4 elementos tienen su origen en el sistema de escritura indígena, debido a que mediante esto se plasmaba el topónimo de Tenochtitlan, en el cual se representa gráficamente el relato histórico de peregrinación de los antiguos tenochcas desde el lugar mítico de Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan en el año 1325. La elección de la Garita de San Lázaro como sede para esta exposición no es casualidad. Este histórico espacio, donde los españoles se resguardaron durante la conquista de la ciudad de Tenochtitlan, representa un momento crucial en la historia de México, marcando un punto de inflexión y transformación. Al albergar esta colección, la Garita de San Lázaro se convierte en un escenario simbólico que conecta el pasado y el presente, destacando la continuidad y la relevancia histórica del águila mexicana en la construcción de la identidad nacional. Hoy en día, el águila mexicana sigue siendo un símbolo fundamental de la identidad y el orgullo mexicano. Presente en los lábaros patrios de México, esta majestuosa ave es un recordatorio vivo de la historia, una representación de la riqueza natural y la grandeza de México. La colección Alas de Talavera, imágenes del águila mexicana, no solo celebra la belleza artística de la talavera poblana, sino que también honra la importancia cultural y simbólica del águila como un emblema nacional arraigado en la identidad de las y los mexicanos. Ven y conoce esta gran colección. Así llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Agradezco el favor de su sintonía y les invito a vernos la próxima semana. Esperamos sus recomendaciones, sugerencias y comentarios en el correo que aparece en la pantalla. Gracias y hasta pronto.